Pública, en alianza con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, les damos la bienvenida y agradecemos su interés por participar en esta conferencia titulada Caracterización ecológica de ecosistemas acuáticos con influencia glaciar de la Sierra Nevada de Huicán, el Cocuy y Chita en Boyacá, a cargo de la bióloga Adriana Espinosa. Esta conferencia se enmarca dentro del coloquio en ciencias que se ha venido desarrollando de manera virtual este año y que hoy finaliza. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jairo Camacho. Él es director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas, quien se encargará de profundizarnos en el perfil de la profesora invitada. Adelante, profesor. Buenas tardes para todos. Me place compartirles la presentación de una investigadora en recurso hídrico con bastante trayectoria, como es la doctora Adriana Espinosa, quien es bióloga egresada de la Universidad Nacional, magíster de la misma universidad y doctorado en el área de microbiología de la misma Universidad Nacional en el énfasis de salud pública. La doctora Adriana Espinosa viene trabajando unas líneas muy importantes para nuestro entorno, como son las de pruebas de toxicología en la línea de estudios de ecología acuática. Tiene una amplia experiencia en investigación, tanto realizada en la Universidad Nacional como desde hace unos cuantos años acompañándonos acá en el programa de biología, Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y su trabajo investigativo está prioritariamente apoyado a través del grupo de investigación Unidad de Ecología de Sistemas Acuáticos, UDESA. Sin quitar más tiempo para la disertación de la doctora Adriana Espinosa, doy paso a ella para que sea de su propia voz quien nos oriente, nos enriquezca con toda su productividad científica. Bienvenida, doctora Adriana Espinosa. Muchas gracias, profesor Camacho. Cordial saludo para todas las personas que se conectan. Entonces, estamos a la espera de que la doctora Adriana nos comparta pantalla. Ok. Buenas tardes para todos. Muy contenta de poder participar en este evento de divulgación en el cual el Banco de la República tiene un empeño hace mucho tiempo y que el CIEC siempre tenga estos espacios. Para mí es un privilegio poder hacer este cierre de este coloquio 2020, donde hemos tenido un recorrido muy importante en el cual varios de los colegas de mi escuela nos han dado muchas enseñanzas sobre lo que significan los páramos, su biodiversidad, la importancia de trabajar en la restauración de los mismos. Entonces hemos hecho un recorrido por los páramos de Iguaque, de Tota, Vijagual, Mamapacha, de Guantíbala, Rusia, de Rabanal. Y yo hoy los invito a dar una vuelta hasta la provincia de Norte y Gutiérrez, donde se ubica el Parque Nacional El Cocuy. Este trabajo realmente pertenece a un componente en el cual tuvimos el interés de evaluar cómo estaban los ríos que están asociados al Parque Nacional Natural El Cocuy. Como el profesor Camacho lo menciona, yo soy investigadora docente de la UPTC desde hace 9 años y pertenezco a la Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos UDESA. Me gustaría como comentarles y hacer unas reflexiones sobre la importancia de ver los páramos, el glaciar, el bosque andino con la conectividad necesaria para garantizar la disponibilidad de agua para los humanos y para sostener toda esa biodiversidad de la que hemos aprendido. Como les menciono, esta pequeña fracción de lo que les voy a contar hace parte de un convenio
generado entre Parques Nacionales Naturales y la UPTC con la intención de generar información geoambiental, hidrológica, ecosistémica, paisajística, socioeconómica, en aras de establecer cuáles eran las presiones tanto antrópicas como naturales que tiene la cuenca alta del río Nevado, que es una cuenca que es la que está principalmente acompañando esta área protegida. Entonces participamos varios grupos de investigación. Realmente es un trabajo interdisciplinar. Entonces participa el área geoambiental con el grupo de investigación Vida Territorial Sostenible, la parte de ecosistemas y paisaje con Biología para la Conservación, el socioeconómico con el profesor Neira, el de hidrología con Yaica, y la parte que yo les voy a mostrar hoy es simplemente la de hidrobiología. Este trabajo fue desarrollado por el conjunto de profesionales que ustedes ven en la imagen. Nosotros como profesores pues simplemente somos 5 personas que estuvimos liderando cada uno de los componentes que les menciono. El profesor Franz Gutiérrez, el profesor Edison Ramiro Cepeda, el profesor Juan Neira, y el profesor Meyer Lagos. En la parte administrativa de un convenio de estas dimensiones lo manejó Olga Lorena Soto, y el profesor Ariel Adolfo nos representó desde la asesoría de la División de Investigaciones. Como les menciono, este es un trabajo que se formuló en el 2017, se ejecutó en el 2018 y los productos, pues este es uno de los pequeños productos que se obtienen. En general, nosotros tenemos poca conciencia de las bellezas naturales que tiene nuestro departamento. Bueno, algunos tenemos poca conciencia. Tenemos que conectar esa sensación de esa belleza paisajística que representa el Parque Nevado del Cocuy. Realmente en nuestro país, en los últimos 60 años han desaparecido muchos glaciares. En la imagen de la derecha les muestro cómo ha sido, pues cuáles son los que quedan. Afortunadamente el IDEAN está haciendo un monitoreo de cómo se está dando esa disminución de la masa glaciar, y el Cocuy es uno de esos laboratorios naturales que son altamente sensibles a los cambios globales. Sin embargo, poca información tenemos de los ríos que están habitando en esa zona o que transcurren por esos territorios. El parque tiene este casquete glaciar que ha tenido un proceso de derretimiento muy similar a los otros 6 nevados que están en nuestro territorio. Tenemos un observatorio de glaciares a nivel latinoamericano, y gracias a ese empeño que tiene el IDEAM, pues se ha podido hacer ese seguimiento. En este momento, en este tiempo entre el 2016 y el 2019, el Cocuy ha recibido mucha nieve que ha mantenido más o menos estable el glaciar. Sin embargo, somos la generación que va a ver la desaparición de todos estos glaciares, sin que conozcamos realmente cuáles son los cambios que se pueden estar dando en esos ríos que discurren por estas altas montañas. Los invito a que ustedes conozcan a cumbresblancas.com, una iniciativa que está haciendo todo un proceso de sensibilización sobre lo que significan los deshielos de los glaciares y cómo desde nuestra posición como ciudadanos podemos hacer alguna cosa. El Parque Nacional del Cocuy pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Este sistema es uno de los regalos que nosotros le hacemos al planeta. Realmente Boyacá tiene muchas áreas protegidas. Acá en esta imagen les muestro cuáles son los distritos de manejo integrado. Realmente el Parque Nacional del Cocuy es de las áreas protegidas más grandes que tiene Boyacá y que tiene el país, y es un deber hacer investigación en esta área. En esta imagen les muestro que además de tener nieve,
ser un parque nacional, pues tiene un área de páramo muy grande. Es uno de los páramos que junto con Sumapaz tiene un área muy importante. Entonces, realmente es un privilegio trabajar en esa zona. Como les menciono, el IDEAM ha venido haciendo el seguimiento de cómo ha cambiado esa masa glaciar en el tiempo y nos damos cuenta pues que realmente lo que queda es muy poco y nosotros tenemos la obligación de adelantar investigaciones en un área que tiene esa belleza paisajística, como ese aporte en términos de conservación y que lastimosamente pues hemos tenido un poco relegado por estar en esa parte un poco alejada de este centro urbano como es Tunja. Realmente los que están haciendo las iniciativas de cuidado son autoridades como parques, junto con muchos ciudadanos comprometidos con el cuidado de estos sistemas. Les comento, nosotros llegamos como UPTC a través de una mesa de diálogo que tenían entablados muchos actores que interactúan en esa área. Además de lo que les menciono de la belleza paisajística, esta área protegida comparte parte de su espacio con la comunidad Uwa, que eso es una riqueza cultural y un conjunto de factores que hacen especialmente importante este sistema. No sé si ustedes conocen que en 2016 hubo un cierre por diferentes presiones en el cual se da un cierre muy como propiciado por las diferentes dificultades y visiones que se tienen de los habitantes de este territorio. Se necesitaba que un ente académico pudiera dar información sobre lo que pasa en esa zona y los conflictos ambientales que hay en esa zona. Les muestro en verde, que es el área de parques naturales, por encima de los 4.000 metros, acá está el glaciar. Todos estos que ustedes ven acá son predios que están en lo que se ha denominado el límite que se definió como páramo. Entonces, las poblaciones de Huicán y Cocuy tienen una altísima cantidad de predios en esa delimitación de páramos y muchas personas están muy preocupados sobre por qué y cómo podemos seguir habitando esos espacios y además hacer los mejores esfuerzos por conservarlos. Voy a tomar un minuto de tiempo para que ustedes me colaboren en esta pregunta. Vamos a ver si la alcanzan a observar. Me gustaría que ustedes evocaran cuál fue el primer páramo que conocieron. Entonces ustedes entran a esta página www.menti.com, digitan este código 5371210 y vamos a empezar a ver las respuestas de las personas que nos acompañan porque realmente yo no veo a nadie. Es importante que nosotros pensemos que es necesario conservar con la gente y conservar para la gente. Y cómo buscamos estrategias creativas para que eso se dé. Nuestro deber como universidad es generar información que ayude a tomar decisiones. ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla de menti.com y con este código podamos interactuar aunque sea un momentico? Porque acá parece que nadie me ha contestado. Se supone que acá yo debo ver cuántas personas se han conectado. Bueno, algunos conocen Cocuy, eso es algo importante. Quiere decir que al menos han caminado esas bellas tierras.
Parece que tenemos gente que está acá en Boyacá porque ha caminado los páramos de Boyacá. Yo he tenido el privilegio de recorrer esos que ustedes mencionan, Siscunsí. Siscunsí es muy bello. En general, para mí la palabra páramo era una finca donde mis abuelos estaban. El primer páramo que conocí fue el páramo de Iguaque. Entonces conozco el páramo de Rabanal, el páramo de Sumapaz, el páramo de Chingaza, Cruz Verde. A ver, interactúen conmigo, solo 9 personas. Quiere decir que tenemos baja audiencia hoy, qué lástima. No se sientan obligados a contestar, pero ayúdenme con esto. Entonces, se cuenta que hay una valoración que va más allá del agua que sale de los páramos, o que se mantiene, se condensa y se distribuye desde los páramos hacia las zonas bajas. Al menos estas 11 personas nos dicen que tienen sentimientos bonitos alrededor del páramo. Ahí parece que hay mucha gente que está mirándonos desde el Cocuy o que ha pisado el Cocuy, lo cual eso facilita mucho la posibilidad de lo que yo les voy a contar ahora. Páramo La Cortadera. En mi labor de profesora tengo que decirles que Vijagual se escribe con B de burro, que es importante que nosotros podamos caminar los páramos para entender cómo funcionan los páramos, que lleguemos con respeto a la montaña, porque realmente buena parte de los conflictos que hay en Cocuy es porque algunos ciudadanos no caminamos adecuadamente en esos espacios que son sagrados para muchas culturas. Y tenemos que ser capaces de reconocer esas necesidades que tienen otros ciudadanos. Pueden seguir contestando, 15 personas han acompañado este proceso, lo cual agradezco. Parece que va ganando Cocuy, eso me facilita mucho lo que voy a hacer a continuación. Entonces voy a cerrar un poco esta pantalla para continuar con mi presentación de PowerPoint. Entonces, como les menciono, hay un conflicto muy serio en esos territorios que tienen esa belleza cultural y paisajística. Hoy les voy a presentar parte del río Cardenillo, el río San Paulín, el río Corralitos, Cóncavo, Lagunillas, que son los ríos en los cuales nosotros trabajamos, ríos que están siendo visitados por muchos turistas en algunos sectores, principalmente por el río Lagunillas, por el río Cóncavo, por la zona de playitas. Esto que les muestro acá es uno de los afiches que nuestro componente generó, mostrándole a la gente que realmente el agua es mucho más, los ríos son mucho más que agua y que hay una biodiversidad que acompaña esos entornos paisajísticos que usualmente no vemos, porque nosotros vemos lo macro. Hay algunos biólogos que trabajamos en esta escala micro, que también es muy diversa, muy endémica, y que tenemos que seguir generando más y mejor información sobre esa riqueza biológica. Acá arriba les comparto algunos vocablos UWA acerca de cómo ellos escriben lo que es el agua, rija. Sisuma es el vocablo UWA para definir lo que es el nevado. Para ellos este espacio es un espacio sagrado donde habitan sus dioses. Y por eso es importante que nosotros nos sensibilicemos sobre ese valor espiritual que tienen esas altas montañas. Es una casa sagrada donde uno tiene una conexión espiritual con la madre naturaleza. Entonces el nevado es el punto original donde se siembra el agua, pues para bañar estos territorios. Como les menciono, estos ríos que les voy a presentar abastecen el río El Nevado, que drena hacia el río Chicamocha. La otra parte de la montaña
o del complejo de Páramo va a drenar hacia Arauca, entonces van a llevar aguas hacia el Orinoco. Entonces, realmente acá se configuran unos conflictos ambientales muy serios que se replican en la alta montaña, donde tenemos entendimientos diferenciales de los territorios, donde los pobladores ancestrales estuvieron primero que nosotros, y en el proceso de colonización hemos llegado los campesinos, hemos llegado los turistas y hemos llegado otros. Sin embargo, son ecosistemas frágiles, muy sensibles a los cambios globales, y es necesario que nosotros repensemos lo que es la conservación de la alta montaña. Más allá de solamente pretender definir o proteger esa zona definida como páramo. Entonces hay que hacer una valoración cultural múltiple desde esas diversas miradas que pueden tener nuestros ríos. Entonces, como les menciono, en esa zona, en ese momento había unas tensiones sociales muy altas, principalmente porque las comunidades rurales se sienten excluidas de esos circuitos económicos turísticos, turistas que muy irresponsablemente hacen actividades que no son solamente de contemplación. Yo en general rechazo ese turismo que hace ruido, que deja basura, porque eso significa que nosotros no hemos hecho el trabajo suficiente para que la gente tenga unos comportamientos diferentes sobre la alta montaña. Obviamente eso generó un cierre por un año en el parque, se tuvo que establecer una mesa de diálogo, y en esa mesa de diálogo se vio la necesidad de hacer un estudio independiente por una universidad, y la UPTC fue la elegida. Entonces, les voy a mostrar ahora sí. A mí me llamó la profesora Carolina Barreto cuando estaba directora de la DIN. Me dijo: profesora, usted que trabaja en calidad de agua, venga a esta reunión que es muy importante. Realmente a muchos profesores nos convocaron para hacer este trabajo. Entonces, como ven, calidad del agua es un componente muy importante. Yo como bióloga entiendo, y desde nuestro grupo de investigación entendemos, el agua no solamente como un flujo que discurre por un territorio, sino que tiene una valoración en términos de la diversidad que tiene, mantiene y recrea. Entonces, para desarrollar este objetivo de caracterizar ecológicamente esos sistemas acuáticos, me acompañaron estos biólogos que ustedes ven en la fotografía. Buena parte de ellos son egresados de la UPTC, pertenecen al grupo UDESA, y otros son profesionales de la Universidad Nacional Quibdó. Como les comenté, yo soy egresada de pregrado, maestría y doctorado de la Universidad Nacional. Entonces nos dimos a la tarea, junto con Juan Pablo Álvarez, Andrea Paola Rodríguez, Adriana Jimena Pedrosa y Edwin, a hacer esta labor. Obviamente reconocer que como garantes de ASOUBA nos acompañaban Armando Berúa Tegría y César Cubo Covaría. Una de las condiciones también era que campesinos participaran en esta actividad. Realmente el que más nos acompañó fue el señor Jorge Mendo, que nos llevó por todos estos caminos, nos facilitó mucho el acceso a la comunidad, a las personas, y entonces nos apoyaron mucho en la fase de campo. Obviamente el acompañamiento de los guardaparques, funcionarios del Parque Nacional El Cocuy, don Luis Velasco, uno de los precursores de la restauración de alta montaña. En ese ejercicio de compartir saberes, nosotros intentamos capacitar a nuestros guardaparques para que también ellos puedan a futuro hacer monitoreo con las comunidades, ya que nosotros no podemos estar permanentemente en el área. Sería ideal que ellos pudieran hacer una red de monitoreo y ojalá comunitario. Entonces ellos nos acompañaron a las diferentes rutas, nos facilitaron los accesos, igual a otros funcionarios que creyeron en el proyecto, que sabían como de esa intención de generar información valiosa para el área.
tengo que hacer un reconocimiento a don Yamid, que nos acompañó en una de las jornadas de campo. Lastimosamente, él fue asesinado en el ejercicio de sus funciones. Entonces, a ver, este mapa que les muestro son los 31 puntos que visitamos. Básicamente visitamos ríos, microcuencas, quebradas, que tienen alguna influencia de la zona glaciar. El glaciar más o menos le aporta del 16 al 20% del agua a los ríos. El resto lo hace la vegetación, la precipitación, la roca que es capaz de asimilar y guardar esa agua y irla soltando lentamente. La altitud que nosotros evaluamos estuvo entre los 3.000 y los 4.100 metros. Usualmente fuimos en las temporadas secas, muy cercano a los sitios, o más bien a las fechas donde ya había habido visitancia de los turistas diversos que van a esta zona. Entonces visitamos puntos dentro del área de parques, en zonas más abajo de transición, recorrimos áreas intercuenca. Entonces hicimos un barrido muy importante en términos de características diversas de esos sistemas acuáticos. Esta gráfica es cortesía del profesor Nelson Aranguren, coordinador del grupo de investigación, en el cual nos muestra cómo es el continuo entre el paisaje y los sistemas acuáticos y cómo hay una conectividad longitudinal y transversal en la cual mucha vida se asienta. Nosotros tomamos muestras de agua para hacer análisis físicos, químicos, bacteriológicos, y también nos pusimos a buscar otros pobladores silenciosos que están en el agua, los macroinvertebrados y el perifitón. Igualmente hicimos un recorrido para las lagunas. En este momento yo solamente les voy a mostrar parte de la información generada para los sistemas de ríos. Entonces nosotros hicimos un ejercicio muy fuerte en establecer medidas en esos 26 puntos de diversas variables que caracterizan el agua, haciendo mediciones in situ, haciendo mediciones en laboratorio y haciendo todo el reconocimiento de esos microorganismos que acompañan los ríos. Entonces, fue un ejercicio muy fuerte, caminamos mucho, pero fue un ejercicio muy bonito. La idea para nosotros siempre ha sido dejar esta información de tal manera que pueda ser compatible con la forma en que institucionalmente se mide la calidad del agua en el país. Entonces, se midieron los índices de calidad que propone el IDEAM y que ustedes pueden encontrar en el Estudio Nacional del Agua. Y además, probamos sistemas de evaluación de calidad ecológica de ríos andinos que muchos investigadores de cuencas de Ecuador y Perú están haciendo sobre sus ríos. Estos índices de calidad ecológica son muy importantes porque son sistemas de monitoreo que se están haciendo en otros países. Acuérdense que nosotros somos países andinos y es importante contribuir en el análisis, en la interpretación de estos ríos andinos. Ellos los están haciendo más hacia el sur, nosotros estamos en la parte más norte de los Andes y queremos hacer compatible esa información. Entonces, nosotros integramos esto a través de muchas imágenes que les voy a compartir a continuación. Entonces, como ven, los ríos son más que agua. Entonces nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que los páramos son fábricas de agua. No, los páramos, el glaciar, las montañas, los bosques, el suelo, es un continuo que mantiene la vida. Y es necesario que nosotros recuperamos esa mirada integral para poderlos cuidar. Como les menciono, la belleza paisajística es enorme.
nosotros definimos puntos de bosque, perdón, de páramo dentro del área protegido en la zona de transición, y como ustedes ven, pues cada río tiene unas particularidades en cuanto a su vegetación, en cuanto a sus rocas, en cuanto al bosque acompañante. Entonces, eso hace que las comunidades biológicas tengan unos espacios donde ellos puedan desarrollar sus ciclos de vida de manera importante. Entonces, voy a empezar desde los ríos de arriba hacia los de abajo. Siempre usamos ese criterio que se llama el gradiente altitudinal. Estuvimos desde los 4.000 hasta los 3.000 mirando cómo transcurrían esos ríos, midiendo esas variables y contemplando pues esa belleza de paisajes. Este es el río Cardenillo, el río San Pablín, el río Playitas. Realmente nosotros evaluamos 10 sistemas acuáticos riparios con todas las variables que les menciono. El río Corralitos, este río tiene esta cascada que se llama el Chorrerón y que es un punto donde las comunidades van a aclimatarse cuando suben al Cocuy. Entonces, para que yo pueda descansar otro poquito, voy a pedirles que ustedes, por favor, me contesten esta otra pregunta. ¿Cuál sendero del Cocuy conocen ustedes? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Espero que nos compartan su sabiduría. En general, en el Parque Nacional hay 3 senderos autorizados en algo que se llama el pasadía. Uno va, entra, camina y se devuelve. Yo tuve el privilegio de conocer el parque en el 2004, cuando la vía Tunja-Cocuy estaba vuelta a nada. Ahora está un poquito mejor. Nos fuimos en esa aventura con mi familia. Posteriormente volví en el 2015. Conocí el lado de Playitas. Subí al libro de la sabiduría que se conoce más comúnmente como el púlpito del diablo. Y en este recorrido que hicimos en el 2019, pues pude conocer mucho más cosas de este parque tan espectacular. Les recomiendo que si ustedes van a ir, se caminen el camino real, discúlpeme la palabra, el camino real que hay por el Cardenillo. El Cardenillo tiene una belleza excepcional. Es mucho más bonito. Hay gente que no lo conoce, parece que todo el mundo ha ido a Lagunillas. Les tengo que contar que para mí la zona más fácil de llegar pues realmente fue Playitas. Uno llega un poquito más rápido a la nieve. El camino hacia el púlpito fue durísimo, durísimo, durísimo. Entonces los invito a que ustedes lo conozcan, lo respeten, lo cuiden, porque como les digo, es una belleza paisajística, natural, de biodiversidad y que demuestra nuestra multiculturalidad. A la Laguna Grande yo no he ido. Realmente nosotros no fuimos a ningún sector donde haya nieve, porque el costo-beneficio de ir por una muestra tan arriba, pues nosotros estuvimos caminando literalmente esas cuencas durante 15 días y ustedes saben que ya empiezan a fallarle a uno las rodillas. Es bien demandante. Entonces el que más conocen es Lagunillas, de acuerdo. Muchas gracias. Participaron 8 personas. Bueno, sigan contestando, no hay problema. Es muy importante que ustedes reconozcan que ahí hay guianza, hay toda una estrategia para que las personas que entran al parque se identifiquen, adquieran su seguro, reciban la información técnica
que les ayude a entender la complejidad de ese sistema y lo ayuden a proteger. Recuerden que entre todos tenemos la obligación de cuidar estos multiculturales. No es solamente un problema de las instituciones, ni es solamente un problema de los habitantes de esas zonas. Nosotros tenemos que reconectarnos con esa naturaleza. Bueno, voy a dejarlo acá mientras paso nuevamente. Entonces acá está Corralitos, esta es una zona donde la gente se aclimata. Entonces ustedes ven que tienen una vegetación acompañante, unas pendientes, unas velocidades de flujo muy diversas. El río Cóncavo a mí me gustó también muchísimo. Realmente es un privilegio caminar esas montañas. Ustedes se dan cuenta que acá hay zonas más conservadas, de páramo, de bosque, de unos como más de transición, hasta allá zonas que tienen pastizales. Entonces hicimos como ese ejercicio. Este es Lagunillas. Y también teníamos otras quebradas que de manera importante aportaban aguas a las microcuencas principales. Entonces realmente nuestro trabajo fue bastante extenuante, pero pues las ganancias están en haber conocido esa belleza. Entonces, para poderles mostrar un poco de la información, porque realmente nosotros duramos haciendo una socialización de todos los resultados a parques durante un día y medio, para que ustedes vean la dimensión del trabajo que se hizo con los 5 componentes que se tenían. Yo les voy a mostrar algunas de las variables que tomamos en el agua. Son ríos que en la franja que nosotros evaluamos entre páramo y bosque fragmentado, pues realmente tienen bajos caudales. En esos momentos hidrológicos en los que fuimos de aguas bajas. Entonces tiene una capacidad ambiental muy baja. Se debe evitar contaminar. Nosotros hicimos esos recorridos en marzo y en julio. A pesar de que la comunidad había acordado acompañar este proceso, en los muestreos de marzo nosotros tuvimos acceso completo a todos estos espacios. Sin embargo, ya en julio había un tema muy preocupante para las comunidades campesinas, que son ciudadanos de nuestro país, en el cual sentían una amenaza muy fuerte sobre esa delimitación del páramo, y ellos no dejaron acceder a los puntos más bajos de la cuenca. Por tal razón, en el muestreo de julio, los datos que les voy a mostrar pertenecen más a las áreas más protegidas y a las áreas que están dentro del parque. Nosotros queríamos comparar cómo se comportaban los ríos que estaban en esa zona más conservada de páramo y en esas otras áreas de transición hasta las zonas más intervenidas, que sería lo que se llama el bosque fragmentado. Entonces, ustedes ven las oscilaciones de caudal, en general son en esos tramos en el que nosotros recorrimos, los caudales eran bajitos. Una variable que nos interesó mucho y que fue la que nos generó mayor inquietud fue la condición ácida de esas aguas. Nosotros vimos que en muchos sectores pues hay conexiones directas, hay aguas que son muy ácidas. Entonces tenemos unas aguas con pHs entre 4,7 y 7,5. Es necesario pues hacerle una estabilización a ese pH para que sea apta para cualquier uso. Esto es una condición asociada a la geología, a la roca, a los suelos que tiene el páramo. Entonces, a medida que íbamos yéndonos hacia las partes más bajas de la cuenca, el pH se iba estabilizando. Entonces acá ustedes pueden ver que algunos sectores, principalmente de las quebradas que están más hacia el área intercuenca, pues tienen unos pHs más básicos,
y las que están más en el área protegida son más ácidas. La conductividad eléctrica, una conductividad que nos señala un contenido iónico bajito. Acá se hace la comparación por cada uno de los ríos y acá por cada una de las fracciones según la vegetación acompañante. Así está para el nitrógeno, realmente la concentración y la entrada de nitrógeno es de baja a moderada. Tuvimos incrementos en el nivel de amoníaco en julio. Entonces tenemos toda esa posibilidad de comparar espacio, temporalmente, esas características del agua. El fósforo, que nos preocupa también a los que trabajamos en agua, los ingresos de nitrógeno, fósforo. En general son ríos que tienen bajas concentraciones de fósforo, lo cual es deseable en esta condición. Realmente la variable que más inquietud nos genera es la parte bacteriológica. Acá yo les presento unas escalas de colores y de tamaños de esos círculos. El color, entre más cálido, me indica un nivel de peligrosidad mayor, y entre más grande, pues significa que hay una concentración mayor de bacterias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las partes bajas de la cuenca hay muchos coliformes totales. En general, las bacterias están en el suelo, en la vegetación, en los animales, porque las bacterias cumplen ese papel de transformar y disponibilizar muchos de los nutrientes en todas estas matrices. Las han satanizado mucho, pero realmente las bacterias son las ingenieras del planeta, porque han hecho que nuestro planeta esté donde esté. Tienen muchísimos más años de evolución que cualquier otro ser vivo y han modelado el planeta. Ayudan en esos ciclos de reciclar todos esos nutrientes. Entonces, en términos de suelo, es normal de agua que los coliformes totales estén ahí. En julio encontramos una pequeña variación hacia niveles menos altos de coliformes totales. Eso tiene unas implicaciones cuando uno quiere tomar el agua directamente del páramo, porque quiere decir que necesariamente tiene que tener un tratamiento en términos que mejoren y eliminen esa amenaza biológica. Entonces, la mayoría de nuestras fuentes fueron clasificadas según el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento RAS, con la intención que los acueductos veredales que se abastecen de esos diferentes puntos, pues puedan tener una posibilidad de mejorar la condición del agua. En general, nuestras áreas rurales en el país reciben agua de muy mala calidad, a pesar de que están viviendo en esa denominada fábrica de agua. Los coliformes fecales son organismos indicadores que me indican que esas aguas estuvieron en contacto con heces, no solo de humanos, sino de otros animales de sangre caliente. El punto rojo que ustedes ven acá es una laguna que está en esta parte baja de la cuenca. Esta laguna reportó los mayores niveles de contaminación fecal, probablemente asociados con todos los caballos que llegan a la zona. Entonces, dense cuenta que del agua, en términos de este indicador fecal, los puntos que están al interior del área protegida están mucho mejor, y a medida que discurren las cuencas, pues la contaminación fecal se va dando. Eso me dice que necesariamente el agua, si usted la quiere consumir como humano, debe hacerle un proceso de desinfección. Acá ustedes lo observan, nosotros detectamos una presencia de heces de fauna silvestre. Estas muestras fueron tomadas acá arriba, en el Chorrerón. Difícilmente uno accede pues a caballo hasta ahí. Sin embargo, ustedes ya ven acá las conexiones que están tomando aguas desde esas alturas. Vimos caballos, cabras, vacas. Entonces dense cuenta que tenemos que hacer un ejercicio mayor en proteger las riberas de los ríos
en evitar que nuestros ganados estén sueltos libremente en esas áreas, porque de ahí se toma el agua para el consumo humano en la zona. Entonces ustedes encuentran mucho ganado compartiendo y consumiendo pues parte de nuestra biodiversidad. Respecto a la calidad ecológica que nos dan estos otros índices que yo no sé cuánto tiempo llevaré, 4:45, vamos bien de tiempo. Les muestro acá la calidad de ribera. Dense cuenta que el río no es solo agua. Nosotros tenemos que entender que las riberas generan unos factores protectivos a esa calidad del agua. Me ayudan a estabilizar esas corrientes de agua. Encontramos que en general los puntos azules me dan una calidad de ribera muy buena, y entre más cálidos sean los valores, pues es entre intermedia y mala. Entonces dense cuenta que el área protegida pues tiene la condición de vegetación ideal, esa vegetación productora, y a medida que nosotros vamos acercándonos a zonas más habitadas, a zonas donde hay ganadería y otros usos del suelo, pues esa vegetación va cambiando. Obviamente acá el sector de Cardenillo, mucho más cercanamente, nos están reportando esas condiciones intermedias de la vegetación. En términos de materia, este se llama el índice de contaminación por materia inorgánica. Acá ustedes ven también en azulito que realmente esos índices que usamos no nos dan una señal importante de contaminación ni por sólidos ni por materia orgánica. El ICA, que ustedes frecuentemente encuentran en publicaciones del IDEAM, calculada con estas 6 variables: oxígeno, DQO, conductividad eléctrica, coliformes fecales, sólidos y pH, pues nos dio estas condiciones entre buena y aceptable. El índice de contaminación por materia orgánica pues fue bajo, a pesar de esas alertas que les mencioné sobre los coliformes. Tenemos contaminación por materia orgánica baja en esas partes que nosotros monitoreamos. Entonces, dense cuenta que las áreas más llenas de población, más llenas de actividad agrícola, no fueron analizadas porque nosotros queríamos evitar mayores conflictos en el área. En general, nuestros campesinos son muy celosos cuando uno habla del agua por ideas mal dadas respecto a que parte de la información que nosotros estamos sacando es para que venga alguien a robarse el agua del páramo. Como les digo, la intención de nuestro trabajo siempre fue generar información de estos ríos que tienen este valor ecológico. De la parte de los organismos que acompañan las cuencas, pues realmente yo les voy a hacer un barrido muy rápido. Los indicadores estándar, macroinvertebrados acuáticos. Ahí tenemos 3 fotografías de esa diversidad que encontramos. Realmente fue uno de los indicadores que más atención le llamó a las personas de la comunidad, ya que son organismos que son grandes, fáciles de ver a simple vista. Entonces las personas muy curiosas con estos organismos que ellos usualmente no sabían que estaban en el páramo, en el bosque y en sus ríos. Entonces dense cuenta que acá la curiosidad de los niños en las cabañas donde nosotros pernoctábamos, este trabajo fue muy bonito porque permite reconocer esa biodiversidad que se tiene en esos espacios tan conservados o con una influencia antrópica intermedia. El trabajo en laboratorio es muy dispendioso, a eso nos dedicamos los biólogos, nos gusta vivir clavados en el estereoscopio. En general encontramos 31 familias, acá les muestro la riqueza de familias en cada uno de los puntos, haciéndose un poquito mayor en los puntos intermedios y bajos de la cuenca. Esta información no está publicada todavía, entonces voy a pasar rápidamente.
la densidad de los organismos. Lo que más encontramos, bueno, nosotros hacemos el recorrido en general por la diversidad de ciertos grupos de insectos que habitan parcialmente en el agua y después salen a la parte aérea. Entonces tenemos coleópteros, estos son aplotáxidos. Los que más dominaron en todas partes fueron los dípteros. Entonces hicimos un ejercicio de cuáles eran los grupos tróficos que estaban acompañando esos ríos. La mayoría nos dieron colectores, muy asociados con quironómidos y élmidos, y algunos filtradores como los simúlidos. Estos ríos o esta diversidad está acorde con lo mencionado por varios investigadores para otros ríos andinos como los bolivianos. Ya nosotros tenemos un interés en hacer esta publicación de macroinvertebrados porque casi no se tiene información sobre la parte norte de los Andes. Igual para el perifitón. El perifitón, básicamente los muestreos son como los que se ven en las imágenes. El perifitón es una biopelícula que se asienta en diferentes sustratos. Nosotros la raspamos, la recogemos y venimos a hacerle unos procesamientos para poder reconocer esa biodiversidad micro. Entonces hay que hacer procesos de oxidación de diatomeas. Nos interesó mucho el tema de diatomeas porque el IDEAM y muchos grupos están aspirando a que esa diversidad de diatomeas nos ayude a caracterizar biológicamente las cuencas del país. Entonces acá están los resultados parcialmente, como les menciono. La parte de perifitón, calidad físico-química o bacteriológica, ustedes ya la pueden encontrar en un libro que vamos a hacer la presentación la semana entrante. Entonces ya aquellos que tengan ese interés particular sobre estos grupos, pues ahí la pueden encontrar. 85 morfoespecies, siendo un poquito más ricos los ríos en las partes más bajas de las cuencas. Tenemos ya el inventario de diatomeas en algunos puntos muy diversas, con muchos grupos. Entonces, en síntesis, pues realmente estamos muy contentos de dejar este material que nos menciona que las condiciones de las microcuencas visitadas en ese momento en el que fuimos, pues tienen alteraciones menores, que tenemos que preocuparnos por esa contaminación difusa, que tienen las aguas bajas temperaturas, tienen bajos contenidos de nutrientes, tienen buena condición de oxígeno y en general nos están dando una idea de lo que esas cuencas significan. La preocupación por el pH, realmente toda esta información se está integrando en unas unidades de planificación ambiental con los otros componentes. Tenemos que prestar atención a esa condición bacteriológica para las comunidades que toman directamente agua de los ríos y quebradas. En general, los índices están dándonos una buena condición, pero debemos preocuparnos por la presencia del ganado, equino, bovino, caballos. Un agradecimiento muy especial a todas las personas pues, que colaboraron con esta iniciativa. Nosotros tuvimos en este trabajo muchísima comunicación con las personas de la comunidad, con la comunidad UBA, dentro de los investigadores, con los pobladores. Un ejercicio muy importante del taller de mapeo colectivo desarrollado por las estudiantes de la normal de Huicán. Un trabajo muy valioso. Realmente nuestro grupo de investigación está muy contento de compartir estos hallazgos con ustedes. Y este es el grupo de trabajo. Tengo también que celebrar el acompañamiento de Francisco Javier Pérez Cubides en este proceso. Él lamentablemente después de este trabajo se murió. Tuvo una enfermedad así muy repentina y le agradecemos todas sus enseñanzas, su compañía, su buen ánimo. Entonces quedo atenta a sus preguntas.
Nuestro grupo de investigación tiene unas líneas de trabajo que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Somos 4 profesores, ya conocieron al profesor Camilo, la mayoría referencia al profesor Nelson Aranga y la profesora Luz Nidia, porque ellos son los profesores que llevan más tiempo en la universidad. Las líneas que tenemos y que son todas integradoras: cambio global y ecosistemas acuáticos, la línea 2 de biomonitoreo, y la línea que yo trabajo, que es ecotoxicología, agua y salud ambiental. Entonces quedo muy atenta a sus preguntas. Los invito a que nos acompañen al lanzamiento del libro, donde se recoge parte de los resultados. Realmente nosotros generamos muchos informes para parques en un nivel de detalle importante y los recopilamos en un libro que se llama Sisuma. Estamos haciendo el lanzamiento la próxima semana. El profesor Neira también va a hacer una presentación en la semana de la investigación, la próxima semana, para mostrar qué ha pasado con esa región del norte de Boyacá en esta pandemia. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo atenta a las posibles preguntas, comentarios. No escucho a nadie, no veo a nadie. Gracias, doctora Adriana Espinosa, por su disertación. Invitamos a todos los participantes a través del chat a realizar sus preguntas. Creo que hay 10 personas. No hay más, pero bueno, una primera pregunta de Ángela Lisset González Tuta. ¿El mapeo colectivo cómo lo realizaba? Bueno, gracias Ángela por esa pregunta. Nosotros teníamos, a ver si encuentro, ¿ustedes están viendo mi pantalla? ¿Me confirman si ven mi pantalla? A ver, ya no veo mi pantalla. No, profe. Ok, como les mencioné, nosotros fuimos un equipo que tuvo una amplia comunicación con muchas instancias. Lo que se hace en el mapeo colectivo es que uno lleva un mapa donde los diferentes actores, por medio de estas banderitas, establecen los problemas ambientales que ellos perciben en sus áreas. Entonces nosotros hicimos un ejercicio en el cual propusimos esta estrategia de búsqueda de información según la percepción del actor. Actor, llámese ecoturistas, llámese campesinos, llámese los funcionarios de parques, la comunidad UBA, porque como les menciono, los ríos tienen varias miradas y nosotros tenemos que ser capaces de integrar todas esas miradas. No puede ser un criterio exclusivamente de extraer el agua. Nosotros siempre tenemos que pensar en cuánta agua debemos dejar para que esa belleza paisajística sea funcional. ¿Cuáles son los problemas que sienten las comunidades de campesinos? Entonces, este mapeo colectivo fue instalado en el colegio, en la biblioteca, para que los pobladores interactuaran y nos dejaran escritos en unos cuadernitos lo que ellos percibían como preocupante. En términos generales, nosotros les dejamos unas preguntas orientadoras sobre cada uno de los componentes y las personas interactuaban con ese mapa. Entonces, esos mapas en general
fueron aplicados a funcionarios de parques, a comunidad UBA, a las niñas del colegio en un ejercicio de mentoría. Yo hago parte de la red de mujeres científicas en Colombia. Nosotras queremos que las niñas tengan referentes académicos femeninos y quisimos que ellas participaran en esa interacción. Entonces, acá arriba está el glaciar. Nosotros encontramos que las personas que viven en Huicán casi no conocen el glaciar y sus ríos. Entonces ellos detectaron problemas más a sitios más cercanos a lo urbano. Obviamente los funcionarios de parques que tienen mayor conocimiento del área protegida nos dieron unas pistas sobre lo que a ellos les preocupaba de lo que pasaba en las diferentes cuencas. Y dense cuenta que uno identificaba que las banderitas azules eran referidas a agua, las cafecitas, las más oscuritas eran referidas a geoambiental, a vegetación y así. Entonces realmente fue un ejercicio muy interesante. Nosotros también hicimos este proceso de tomar muestras ya de plancton sobre los sistemas acuáticos lagunares, la parada, la atravesada, la pintada, la cuadrada. Esta información pues realmente todavía no está publicada. Entonces, eso les contamos sobre para qué sirven el mapeo colectivo. Nos ayuda a ver las diversas miradas que tienen las personas sobre los problemas en un territorio específico. Otra pregunta, profe. Mayer Lagos pregunta, ¿la vida en los páramos para las comunidades que allí habitan poseen condiciones muy duras? ¿Cómo se puede generar alternativas y valorización a partir de los estudios realizados? Profesor Meyer, qué pregunta tan difícil. Yo considero que nosotros debemos entender las dinámicas de ocupación de esos espacios. Conocer mejor la cultura campesina, agradecerle a la cultura campesina por todo lo que han cuidado históricamente esos territorios. Y obviamente hay algo que a mí me preocupa y es que a pesar de ese valioso trabajo que ellos hacen en esas áreas, tienen los niveles de analfabetismo, de falta de acceso a salud, a educación. Son personas muy valiosas porque nos dan ejemplo de colectivo. Entonces yo creo que ellos deben participar más activamente en todos esos círculos económicos que les den una vida digna. Como le digo, profesor Meyer, es una pregunta muy difícil. La alta montaña no es una fábrica, es un espacio de belleza paisajística, de diversidad y de cultura diversa, que nosotros debemos aprender a entender y a ser corresponsables con estos ciudadanos que habitan estos territorios. Como les digo, nosotros tenemos unos puntos muy privilegiados. Acá desde nuestra comunidad, desde nuestra conectividad, pero la vida en la alta montaña es un desafío permanente. Y ellos nos demuestran que son capaces de mantener su cultura, de cambiar, de aprender y de proponer nuevas miradas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es comunicarnos mejor entre todos los ciudadanos de este país. Ángela Chaparro, primero, felicitaciones, profesora Adriana, por este excelente trabajo. Las comunidades percibieron la necesidad de corregir las prácticas ganaderas en el páramo para evitar la contaminación del agua. Ellos lo perciben. Algunos son muy juiciosos y tienen su ganado semiestabulado.
pero en general esa parte de su práctica no la han modificado. O sea, desde que yo fui en el 2005, uno ve ganado por todas. A nosotros nos toca hacer más educación sobre esas cosas, más educación a los que entendemos que el suelo se daña por la compactación, que no es posible que se estén alimentando de la vegetación nativa. Entonces hay una fracción de las comunidades campesinas que es muy consciente de muchas cosas, que respetan, valoran, cuidan, siembran, y nosotros nos quedamos lastimosamente con esa imagen de la vaca. Y entonces esas son las cosas que tenemos que ser capaces de quitarnos de la cabeza, y desde compartir sus saberes y entenderlos, ayudarlos a modificar eso que nosotros desde nuestra visión percibimos como negativo. Nitola Duitama pregunta, escuchando que en 10 o en 15 años puede que ya no haya nieve en el Cocuy, ¿cómo impactaría eso a los microorganismos de la zona? Pues realmente los microorganismos están muy favorecidos por ese proceso de retención de agua que tienen los suelos, a la capacidad de retener agua de la atmósfera, de la vegetación. Realmente ellos se impactan mucho más por cambios en la química del agua. De pronto una precipitación muy grande pues puede alterar gravemente sus hábitats, pero ellos son muy sensibles a los cambios químicos del agua. Entonces, realmente el aporte del glaciar a esos ríos, como les mencioné, es el 20%. En esa parte de los Andes, nosotros todavía no tenemos esas alertas de desabastecimiento por años secos. Probablemente por esa influencia de esa otra parte de la cuenca que nos trae mucha humedad, pero realmente la parte de los Andes orientales la parte andina tiene mucho riesgo de desabastecimiento, por eso nosotros tenemos que construir una relación con el agua diferente, de cuidado del agua y de esos entornos naturales que están regulando el ciclo del agua, no solamente en esa franja denominada páramo. Y para finalizar, pregunta Pablo Andrés Gil, profesora Adriana, felicitaciones por tan excelente y agradable proyecto. Para el área de estudio, ¿actualmente se evidencian efectos tóxicos en la salud humana local? No, profe, esa parte no la evaluamos, pero le agradezco su pregunta. Realmente nosotros tenemos unas presiones a nivel regional importantes que pueden traer hacia la alta montaña muchos contaminantes que se mueven por el aire. Entonces, es más preocupante cuando la alta montaña tiene influencia de áreas urbanas. A mí me preocupa particularmente el fenómeno de contaminación del valle de Sogamoso sobre la cuenca de Tota. No sabemos lo que Bogotá le aporta a Chingaza y a Sumapaz. No sabemos lo que desde otros lugares del planeta puede estar siendo depositado en la alta montaña, y nosotros no tenemos muchos trabajos en toxicología de alta montaña porque se percibe al agua que está saliendo y se está en unas condiciones químicas muy buenas. Lo que se sugiere buscar usualmente es en los sedimentos de los lagos si hay contaminantes como los contaminantes orgánicos persistentes que tienen una alta movilidad por la vía atmosférica y que se depositan en áreas como la alta montaña. Hay otra amenaza, y es que muchos de los microplásticos que son capaces de aerobolizarse se están encontrando en los glaciares. Entonces hay mucho por conocer desde el punto de vista toxicológico. Le agradezco mucho que haga ese
esa pregunta porque realmente ese es el mundo en el que yo me he movido. Entonces estoy buscando tóxicos en el agua y cómo ellos afectan a la microbiodiversidad que yo cultivo en el laboratorio. Entonces dense cuenta que hoy he intentado mostrarles que el agua es mucho más que un fluido. Entonces espero que haya sido satisfactorio y agradezco mucho el interés en escuchar esta parte de la historia de ese convenio, que tiene muy buena información para tomar decisiones informadas sobre el manejo del área protegida, del área de transición y de todas esas cuencas que son tan importantes para nuestra región. Gracias, profesora Adriana. Esto. Yo tenía una preguntita por ahí que la pasé por el chat interno, pero no alcanzó a salir Ya la en el vi, otro. profe. Sí, señora. Afloramientos de aguas termales que aporten a los ríos, sí. Sí, ello tiene desde luego la implicación de modificar de alguna medida la calidad físico-química del agua y su efecto sobre los organismos. ¿Qué novedades podríamos encontrar por este referente? Sí, en Huicán hay afloramientos termales que están afectando la cuenca baja del río Nevado. Realmente nosotros no hicimos ninguna evaluación de lo que pasa más allá, más abajo del pueblo. Nosotros no llegamos hasta a esa zona de influencia. Nosotros apenas evaluamos entre 3.000 y 4.000. En nosotros no evidenciamos ese afloramiento, pero claramente hay una afectación por las termales desde el punto de vista de aumentar la salinidad. También puede haber contaminación térmica, pero eso no está evaluado en el área realmente. Gracias, profe, por recordarme esa influencia también importante de esos ríos de esa parte de la cordillera. Gracias a usted, profesora Adriana, por sus aportes de este muy representativo y significativo trabajo para el conocimiento tanto de moradores como para el aporte a la ciencia y desde la universidad con el esfuerzo de todos ustedes. No sé si todavía hay alguna novedad para Lida o Angie, pero antes de despedirnos, quisiera hacer a los asistentes una cordial invitación. En lo posible nos acompañen a los eventos que se van a realizar la próxima semana con motivo de la Semana de la Investigación y el 15º encuentro de la Facultad de Ciencias, que dentro de ellos se incluye la celebración de los 25 años de contar con programas propios en la Facultad de Ciencias. Y estos programas, entre ellos están, encabezando la lista desde luego, el programa de Biología, el programa de Química y el programa de Física. Y de allí, pues, todo el progreso que hemos tenido hasta el momento actual con nuestros pregrados y posgrados bien consolidados. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Adriana, por aceptar nuestra invitación, a Jairo Camacho y a Lida del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas, a Edumedios por permitirnos este espacio y a todos los participantes. Hasta pronto. Buena tarde, que esté muy bien. Gracias por la invitación, un gusto.